han asignado un texto glorioso, muy conocido, pero glorioso. Y para tratar de capturar algo de la gloria de este texto, como todo texto en la Escritura, necesitamos entenderlo en referencia a los versículos que lo rodean. Esto es lo que llamamos el contexto literario. Nuestro texto es 2 de Timoteo 3:1 al 4:7. 2 de Timoteo 3:1 al 4:7, el pasaje que leyó José hace un momento. El tema que me han asignado para esta sesión es la predicación y la piedad. La predicación y la piedad. En lo que llegan ahí, les recuerdo que 2 de Timoteo es una carta única en el Nuevo Testamento. Es única por lo menos por dos razones. En primer lugar, es única porque Pablo sabía que esta sería la última carta que le escribiría a Timoteo antes de morir. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. En segundo lugar, es única por la situación en la que le escribió. Cuando Pablo escribió 2 de Timoteo, no solo estaba ya al borde de la muerte, sino que estaba encarcelado en una prisión fría, incómoda, sumamente incómoda, excepto por Lucas, estaba solo y sin muchas oportunidades de predicar el Evangelio. Y en un sentido, algo que agravaba su situación es que Timoteo, digamos, el reemplazo primordial de Pablo, Timoteo no estaba trabajando como debía en el ministerio. Por eso ahí recuerdan en 2 de Timoteo 1:6 le dijo que avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. En el 1:8 le dijo que no se avergonzara de dar testimonio de él. Y le dijo también ahí en el 1:7 que Dios no nos había dado espíritu de cobardía. Pablo aquí, cuando el Espíritu Santo lo guió para escribir esta gran carta, estaba en el año 67 después de Cristo, alrededor de sus 65 años de edad. Y al escribir esta carta, el Espíritu Santo lo guió para mandarle a Timoteo. Recuerden, esta es la última de las 13 cartas. Estas son sus palabras finales para su discípulo amado. Y le escribió en resumen para mandarle dos cosas. Número 1, que fuera fuerte, y 2, que predicara la palabra. Que fuera fuerte y que predicara la palabra. Timoteo habría estado en la ciudad de Éfeso cuando recibió esta carta, y en el texto que tenemos frente a nosotros en esta noche, vemos 3 verdades de la predicación y la piedad que te enseñan su importancia. 3 verdades de la predicación y la piedad que te enseñan su importancia. En primer lugar, vemos el motivo de la predicación. En segundo lugar, el medio de la predicación. Y finalmente, en tercer lugar, el mandato de la predicación. El motivo, el medio y el mandato. Veamos entonces la primera, el motivo de la predicación. 2 de Timoteo 3:1 al 9, vean el motivo. Al final del capítulo 2, Pablo le advirtió a Timoteo de falsos maestros, falsas enseñanzas, pero aquí en el capítulo 3, Pablo entró a detalle en este tema al explicarle a Timoteo cómo enfrentar y cómo superar a los falsos maestros ahí donde estaba en Éfeso. Y de esta manera le dijo, vean el 3:1, 2 de Timoteo 3:1, también debes saber, un mandato en el original, sabe esto, que en los postreros o en los últimos días vendrán tiempos o periodos de tiempo mejor peligrosos. Estos postreros días o estos últimos días comenzaron con la primera venida de Cristo. Así lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 1:2. Obviamente seguimos en esa época, seguimos enfrentando tiempos peligrosos, espiritualmente hablando, y lo que hace difícil este tiempo son los falsos maestros, como en la época que vivimos. Y en el versículo 2 Pablo comenzó a describirlos aquí. Vean el detalle, 2 de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estos son hombres que viven centrados en sí mismos, como lo dice un autor, sus pecados que son enumerados a continuación, son descritos a continuación, encuentran su raíz aquí en esta primera frase. Son amadores de sí mismos. Debido a su amor por sí mismos son, versículo 2 continúa,
avaros, esto es, amantes del dinero, son materialistas. Y continúa el texto, no quiten la vista de ahí, vanagloriosos, esto es, jactanciosos. Versículo 1 continúa, versículo 2 continúa, soberbios o arrogantes. Y vean la siguiente palabra en el 3:2, blasfemos. Aquí se refiere a difamar, a decir algo contra alguien para que se vea mal la persona, para que en lugar de que alguien tenga una buena opinión de la persona, tenga un concepto bajo de la persona y de esta manera el que habla mal de otros se ve bien. De nuevo, estos hombres hablan mal de otros porque quieren hundir a otros y exaltarse a sí mismos, porque versículo 2 son amadores de sí mismos. Y además, versículo 2 continúa, son desobedientes a los padres o no respetan a sus padres. Versículo 2, son ingratos, no son agradecidos. Y son, última palabra en el 3:2, impíos. Son, añade el versículo 3, sin afecto natural, esto es, sin buenos sentimientos hacia otros. Son, versículo 3 continúa, implacables o, como lo traduce una versión, irreconciliables. Este es una persona que no quiere negociar una solución a un problema que involucra a alguien más. Son, continúa el texto 3:3, calumniadores, esto es, decir que alguien hizo o dijo algo que no hizo. Continúa el texto, versículo 3, intemperantes, esto es, sin dominio propio, no se controlan a sí mismos. Continúa versículo 3, son crueles o también se puede traducir salvajes, son brutales. Son, versículo 3 al final, aborrecedores de lo bueno. La idea es que no les interesa el bien público. En el versículo 4, son traidores. Digo, ¿cuánto más puede decir? Estos son hombres de lo peor. Vean el 4, traidores, esto es, traicionan a los que confían en ellos. Y alguien que confía de nuevo, alguien que traiciona a sus amigos, lo hace porque piensa primero en sí mismo, porque otra vez, como dice el 3:2, es amador de sí mismo y hace lo que sea necesario para protegerse a sí mismo, para exaltarse. Y vean el 3:4 continúa, son impetuosos, la idea es que actúan rápido, sin pensar. Son 3:4 continúa, infatuados, este es un engreído, es la idea, alguien que cree que vale mucho. Y continúa el versículo 4, concluye el 4, vean, amadores de los deleites o del placer más que de Dios. Vean ahí la relación, 3:2 realmente lo engloba, vean el principio del 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos y al final del 4, amadores de los deleites o del placer más que de Dios. Y escuchen esto, hermanos, esto es lo peor, versículo 5, 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, o como lo traduce una versión, habiendo negado su poder. Y concluye Pablo aquí en el 5 diciéndole a Timoteo, vean el 3:5 al final, a estos evita. Es un mandato, evita asociarte con estos hombres. Vean qué terrible. Los versículos 2 al 4 no están describiendo a un conjunto de hombres que son presos en una cárcel. No está describiendo a un grupo de criminales de lo peor en términos humanos. No, está describiendo a hombres que versículo 5 tienen una apariencia de que son cristianos, pero la realidad es otra, como lo describen los versículos 2 al 4. Como alguien dijo, son como los escribas y fariseos que por fuera se ven espirituales, pero por dentro están muertos espiritualmente, y esto los hace más peligrosos. Estos son falsos maestros. Estos son los hombres que Timoteo tenía que evitar, que tenían apariencia, tenían la fachada de ser hombres de Dios, pero habían rechazado al Señor y por lo tanto no tenían el poder para dejar su pecado. Observen que los mismos de los versículos 2 al 4 son los mismos que se ven piadosos, se ven obedientes a Dios,
pero la realidad es que no lo son y hay que evitar estos hombres. Y vean cómo actúan estos impostores, versículo 6, 2 de Timoteo 3:6, porque de estos, ¿quiénes son los estos? Los hombres que tienen apariencia de piedad pero viven en pecado, de los versículos 2 al 5, de estos, versículo 6, son los que se meten, una palabra muy vívida en el original, se meten, se arrastran para meterse como si fueran un gusano, se meten mediante medios engañosos, vean en dónde, versículo 6, en las casas, y llevan cautivas, la idea es que engañan y ganan el control de estas mujercillas, se refiere a mujeres necias, torpes, cargadas o abrumadas de pecados, arrastradas, vean al final del 6, por diversas concupiscencias. La idea es deseos por algo indebido, pecaminoso. Estas, vean en el 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este es el tipo de mujer que es presa de los falsos maestros. Una incrédula que es engañada por estos impostores. Una mujer torpe, abrumada por la culpabilidad de su pecado, esclavizada a sus deseos pecaminosos. Una mujer que en esa condición está aprendiendo continuamente, pero nunca llega a conocer y someterse a la verdad de la palabra de Dios. Pero vean versículo 8, cómo estas mujeres son iguales a estos hombres. 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, Janes y Jambres son los dos hechiceros de Éxodo capítulos 7 y 9, así también, comparación, estos impostores que engañan a las mujeres de los versículos 6 y 7, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. La idea es con una mente arruinada, corrupta, réprobos o inútiles, descalificados en cuanto a la fe. Estos hombres, observen que se resisten a dejar el pecado, se resisten a someterse a la verdad del Evangelio, igual que las mujeres del versículo 7 son tal para cual. Son tal para cual. Ni ellas ni ellos quieren someterse a la verdad de la palabra de Dios. Mujeres, huyan de hombres así. Hombres, huyan de mujeres así. Pero vean, hermanos, que el engaño de estos hombres tiene un límite. Versículo 9, 2 de Timoteo 3:9. Mas no irán más adelante. La idea es, no progresarán más. ¿Por qué? Porque su insensatez o su torpeza será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aunque engañen por un tiempo, todo el mundo se va a dar cuenta de la realidad. ¿Cuál es la realidad? De que detrás de su máscara de santidad solo hay una vida de pecado. Estas son personas, de nuevo, lo resume el versículo 5, regresen ahí, 2 de Timoteo 3:5, estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto demanda que la palabra se predique. Esta es la primera verdad de la predicación y la piedad que te enseña su importancia. El motivo de la predicación es que estamos rodeados, estamos inmersos de impostores. Y por ello necesitamos, en segundo lugar, el medio de la predicación. Vean no solo el motivo, sino también el medio, versículos 10 al 17. El medio de la predicación, versículos 10 al 17, observen que además de identificar en los versículos 1 al 9 el peligro espiritual, ¿cómo debía Timoteo, cómo debemos nosotros enfrentar este peligro espiritual? Siguiendo la palabra de Dios. Siguiendo la palabra de Dios de dos maneras: en el ejemplo de Pablo y dos, en la enseñanza misma de la palabra. En el ejemplo de Pablo y en la enseñanza misma de la palabra. Vean el ejemplo de Pablo en los versículos 10 al 14. 2 de Timoteo 3, 10 al 14. Pero, contraste, pero tú, Timoteo, has seguido. La idea aquí en el griego es, has conformado lo que crees, lo que vives, al poner atención especial. Vean aquí, versículo 10.
a mi doctrina, esto es mi enseñanza. Conducta, la idea es cómo vivo, mi estilo de vida. Propósito, esto es lo que he planeado por adelantado. Fe, esto es confianza en el Señor. Longanimidad, esto es paciencia, la capacidad de soportar. Amor, esto es servicio desinteresado a otros. Y concluye el 10, paciencia, la capacidad de soportar bajo la dificultad. Este es un hombre verdaderamente piadoso. Este hombre, Pablo, no solo tenía, versículo 5, apariencia de piedad, sino que tenía la realidad de la piedad. Y esto se vio en cómo vivió. Por eso dijo eso en el versículo 10 y en el versículo 11 observen, 2 Timoteo 3:11, persecuciones, padecimientos, esto es todo lo que sufrió por ser piadoso, todo lo que sufrió por predicar fielmente la palabra, por obedecer fielmente la palabra. Ejemplos, como no una muestra, versículo 11, 2 Timoteo 3:11, como los que me sobrevivieron en Antioquía. Recuerdan, ahí lo sacaron de Antioquía, Hechos capítulo 13:50. En Iconio, versículo 11, lo querían apedrear, según Hechos 14:5. En Listra, dice el texto, ahí en Listra lo apedrearon al punto que lo arrastraron pensando que estaba muerto, como dice Hechos 14:19. En resumen, versículo 11, véanlo al final. 2 Timoteo 3:11, persecuciones que he sufrido, dijo Pablo. Y escuchen, de todas me ha librado o me ha rescatado el Señor. Esa frase final es una referencia al Salmo 34:19. Y aquí tienen ustedes la única razón por la que Pablo sobrevivió a toda esa persecución. El Señor lo libró. Igual que a Timoteo, esto debe animarnos a ser fieles al Señor, a seguir el ejemplo de Pablo. Y si el Señor quiere que seamos perseguidos y que sobrevivamos debido a que nos persigue la gente que odia al Señor, odia su palabra, si el Señor quiere que seamos librados, lo va a hacer. Recuerden, ningún perseguidor es más poderoso que el Señor. Digo, esto no fue cualquier cosa. Versículos 10 y 11, fue fuerte lo que vivió él. Sin embargo, en resumen, versículo 11, de todas me ha librado el Señor. Y es lo mismo para nosotros. Si hemos sido librados de una situación difícil, es porque, versículo 11, nos ha librado el Señor. De algunas estamos conscientes, de otras no. Y si no quiere librarnos, nos dará la fortaleza necesaria para enfrentar el sufrimiento en obediencia a Él, como lo hizo con Pablo. Ahí lo pueden ver en el 4, 16 y 17. Lo pueden ver o escuchar. 2 Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa, dijo Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pero, dices tú, ¿solo a Pablo le pasó esto? ¿Solo a él? No, a todos los que son como él, a todos los que quieran ser verdaderamente piadosos. ¿Dónde dice eso? Versículo 12. Siguiente versículo, 2 Timoteo 3:12, véanlo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, otra vez nuestra palabra clave para la conferencia, en Cristo Jesús. Esa es la única manera de vivir vidas verdaderamente piadosas, vidas cuya constante, cuya dirección se caracteriza porque quieren someterse al Señor, conocer su palabra, someterse a su palabra. No es una vida, versículo 5, que tiene apariencia de piedad pero niega su eficacia, no. Esta es genuina, versículo 12. Los que están en Cristo Jesús van a querer vivir piadosamente, como nos explicaba Sugel en la mañana. Estamos en Cristo, unidos a Cristo. Y por estar unidos a Cristo, versículo 12, queremos vivir piadosamente por la obra del Espíritu en nosotros. Y al final del 12, padecerán persecución. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Estos
corruptos, de nuevo de los versículos 2 al 5, aparentan piedad, pero no la tienen y no enfrentarán persecución. Pero los que, versículo 12, realmente son piadosos, por estar en Cristo Jesús, enfrentarán persecución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que aman su pecado odian a los que confrontan su pecado. Juan 3:20. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y los que quieren vivir en santidad, que proclaman la palabra, confrontan el pecado de los que aman su pecado, confrontan su vida de pecado mediante una vida de santidad, una vida que vive, que proclama la verdad. Dices tú, oye, pero a mí la verdad no me ha ido tan mal como Pablo. Bueno, quizás por la gracia de Dios no, pero como lo dijo un autor, la persecución puede variar en grado y tomar diferentes formas en diferentes países, en diferentes épocas, pero la hostilidad básica del mundo hacia el hombre piadoso permanece inalterada. Es una realidad. Esto debería haber preparado a Timoteo y a nosotros también nos debe preparar. ¿Por qué? Tenemos que entender, tenemos que recordar, por estar en Cristo es inevitable que enfrentemos persecución, porque es inevitable que vamos a vivir piadosamente por estar en Cristo, y nos llega a pasar como a Timoteo, que por evitar la persecución, incluso a nivel tan sencillo como en el trabajo, en la familia, por evitar la persecución no hacemos lo que debemos para vivir piadosamente, y a veces nos justificamos llamándole tacto, llamándole diplomacia. No estamos diciendo que seas áspero, que peques, hablas la verdad en amor, buscas ser manso, pero no debemos olvidar, hermanos, que esta es la norma. Esta es la norma, esto es normal. Y algo que contribuye a esa persecución es que los perseguidores van a empeorar en su pecado. Lo vemos en nuestros diferentes países. Cada vez es más densa la oscuridad, más profundo el nivel al que se entrega la sociedad en la que vivimos. Este es normal. Esto lo dice el versículo 13, véanlo, hablando en particular de nuevo de los falsos maestros, pero podemos ver a los falsos maestros en un sentido como un termómetro de lo mal que está el mundo sin Cristo, porque ellos representan lo mejor en términos de que son los que tienen apariencia de piedad. Vean los versículo 13, segunda de Timoteo 3:13, vean cómo empeora esto y va a empeorar, todo apuntando hacia el futuro, como lo dice Apocalipsis capítulo 6 al 18. Ahí se va a desatar lo peor, como ustedes saben, en la tribulación futura de 7 años. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos malvados que van de mal en peor? Versículo 14, aquí está, 2 Timoteo 3:14. Otro pero, ya vimos un pero ahí en el 10, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Otro pero, versículo 14, pero persiste. No solo versículos 10 al 14, tienes que buscar seguirme, Timoteo. Y vean cómo se lo dice en el 14, pero persiste un mandato. La idea es esta, Timoteo, quédate, continúa, permanece tú. Vean el texto en el 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién, en el griego es plural, de quiénes has aprendido. ¿Quiénes? ¿De quién aprendió Timoteo? Habría sido de Pablo, los testigos del 2:2, y escucha en el 1:5, su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela. Mamás, abuelas son muy importantes ustedes, como pueden ver. Es una realidad. Vean, hermanos, que para enfrentar, obvio, si estás en Cristo y estás actuando como la mamá y la abuela de Timoteo, pero vean que para enfrentar el peligro de los falsos maestros y el error, necesitamos permanecer, seguir en la enseñanza fiel que recibimos de personas que nos han enseñado las Escrituras. Quizás nuestros papás, quizás nuestros abuelos, maestros de escuela dominical, pastores,
maestros de estudio bíblico. Vean por favor, hermanos, que no hay truco, no hay magia, no hay secreto. Simplemente seguir, simplemente quedarnos, continuar, permanecer en esa enseñanza, no movernos de esa enseñanza fiel de las Escrituras, como dice el resto del capítulo. Y vean cómo termina el capítulo. Timoteo, para lidiar con el error, no solo debía seguir el ejemplo de Pablo, sino también seguir las Escrituras. Y vean a partir del 15 cómo termina el capítulo, con uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Pero vean otra vez lo que vino antes. Ahora sí, estamos listos para ver la fuerza, tratar de desempacar la fuerza de este texto. Versículo 15, Pablo le dijo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Una pausa ahí. Ese título, Sagradas Escrituras, en una manera en la que los judíos del Antiguo Testamento se referían al Antiguo Testamento. Pero la palabra sagrada realmente significa pureza, santidad. Y esto muestra que las Escrituras son santas, puras. No es simplemente un título bonito. Recuerden, cada palabra la inspiró el Espíritu Santo. ¿Por qué llamarle las Sagradas Escrituras? Porque Dios, el Dios santo, 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 las escribió usando seres humanos y no tienen error. No han sido afectadas por el pecado. Como le explicaba Carlos hace un momento, son inerrantes, infalibles. Y aunque aquí la frase Sagradas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, la palabra Escritura llegó a incluir el Nuevo Testamento. Esto lo vemos ahí en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Entonces, vean el texto de nuevo en el 3:15. Pablo le dijo a Timoteo, 3:15, y que desde la niñez, vamos a decirlo así, desde chiquito Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Esto implica que Timoteo aprendió el Antiguo Testamento de su mamá Eunice y su abuela Loida, del capítulo 1. Recuerden que Timoteo, según Hechos 16, tenía un papá griego inconverso. A pesar de que su papá era inconverso, su mamá creyente, su abuela creyente, le enseñaron la Escritura, versículo 15, desde la niñez. Y aunque no es el punto central del texto, queremos aquí hacer una aplicación. Este es un gran ejemplo, hermanos, papás, mamás, abuelos. Recuerda, la bendición más grande que le puedes dar a tus hijos y nietos es enseñarles las Sagradas Escrituras. Ese es el regalo más grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más importante eso que una educación, un patrimonio. Porque las Sagradas Escrituras son el medio por el que pueden llegar a ser salvos. Recuerden, la necesidad más grande de nuestros hijos, nietos, de cualquier ser humano es conocer a Cristo, venir a sus pies, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada, de nada. Vean esto al final del versículo 15, 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, hay tanto que podríamos decir de esto, obvio, hay mucho aquí, pero tratando de mantenernos dentro del desarrollo del pensamiento del apóstol aquí en este texto, este versículo indica que cuando predicas la palabra, cuando enseñas la palabra, una implicación es, como lo dice el pastor MacArthur, cada vez que tú estás explicando correctamente la palabra, estás apuntando a la gente a Cristo. Estás apuntando a la gente a Cristo. Estás de una u otra manera, explícita o implícita, estás apuntando a Cristo. Este versículo indica que el Antiguo Testamento es suficiente para llevar a una persona a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No es por tus méritos, lo único que le puedes ofrecer a Cristo es tu pecado. Lo único que Dios te debe y mereces es infierno eterno, porque esa es la paga del pecado. La salvación es únicamente por la fe arrepentida en Cristo Jesús.
arrepentida la vemos en otros textos, no creen que lo estamos metiendo ahí. Ahora, claro que en el Nuevo Testamento el Señor dio más detalles de esta salvación, pero 2 Timoteo 3:15 apunta que el Antiguo Testamento es suficiente para que una persona llegue a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y escucha, también implica 2 Timoteo 3:15 que si interpretas correctamente el Antiguo Testamento, esto es, si entiendes la intención del autor original, te va a apuntar a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, sin necesidad de torcer el Antiguo Testamento, sin necesidad de tomar el Nuevo Testamento e imponérselo al Antiguo Testamento. No. Vas a entender cómo el Antiguo Testamento apunta a Cristo cuando entiendas la intención del autor original, esto es, lo que el Espíritu Santo quiso que entendieran las personas a las que se escribió originalmente lo que se les escribió. Y aquí tienen ustedes, hermanos, una descripción potente de la suficiencia y el poder de las Escrituras y de Cristo. Por favor, vean aquí en el 3:15 de nuevo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nada más. Solo las Escrituras son necesarias para llevar a alguien a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cristo y nada más. No necesitamos nada más para evangelizar. Solo la Escritura explicada correctamente. Nada más. Nada más. Vemos esta música gloriosa y decimos, hombre, ojalá tuviera esto en mi iglesia. Sí, estaría increíble. Y podríamos vernos tentados a pensar algunos de nosotros, hombre, si hubiera esta música en mi iglesia, esta cantidad de músicos y esta calidad de música, hombre, ahí caerían como moscas los pecadores. Se arrepentirían. No, hermanos, no es así. El Señor puede usar la verdad de la Biblia cantada, claro, pero otra vez en 2 Timoteo 3:15, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten, esa es la verdadera sabiduría. Empieza conociendo a Cristo Jesús por la fe. Y vean, hermanos, ya salvos, no necesitamos nada más para crecer en santidad. Únicamente la Escritura correctamente entendida, nada más. ¿Dónde dice eso? Versículos 16 y 17, véanlo. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, recuerden de qué Escritura está hablando. De 3:15, de las sagradas Escrituras. Las perfectas, las inerrantes, infalibles. Y aquí vemos por qué son sagradas. 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Una pausa ahí. Esto significa que Dios usó a los escritores para escribir su palabra. Observen que es toda, no solo una parte, sino toda, es inspirada por Dios. No los escritores, sino la Escritura es inspirada por Dios. Esta frase es una parte esencial de la doctrina de la inspiración plenaria verbal, así se dice en términos teológicos, la doctrina de la inspiración plenaria verbal. ¿Por qué es esto importante? Porque esto es parte del cimiento de lo que es la palabra de Dios y todo lo que se desprende de ello. Ahora, tomemos un momento rápido para explicar esto. ¿Qué es esto de inspiración plenaria verbal? Y la diferencia con lo que también se llama inscripturación. Inscripturación, como lo explica el libro de Teología Sistemática del hermano Mayhew MacArthur. Ahora, ustedes tienen que entender, me conviene citar un libro del pastor MacArthur, a ver si gracias a vosotros me da un bono a fin de año. Entonces ahí les va. Muy bien. En primer lugar, la inscripturación se refiere a la preservación por parte de Dios de su revelación al escribirla por medio del proceso de la inspiración a través del Espíritu Santo. No es lo mismo que la inspiración. La inscripturación es escribir, preservar a través de la inspiración. La inspiración de la que estamos hablando aquí en 2 Timoteo 3:16 se refiere al acto del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos que aseguró que lo que escribieran fuera la palabra de Dios. Y cuando hablamos de que es toda,
esto es inspiración plenaria, se refiere a que todas las escrituras son inspiradas, no solo algunas partes, no solo algunos libros, sino todas las escrituras. Es inspiración plenaria verbal. ¿Qué es verbal? Se refiere a que el Espíritu Santo guió de tal manera a los escritores bíblicos que, escucha, hasta las palabras y los detalles individuales son exactamente lo que Dios quiso que se escribiese. Por eso el Señor puede decir, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Toda palabra de Dios es limpia, sumamente pura es tu palabra, Salmo 119. Entonces, hermanos, tenemos las Sagradas Escrituras, el único libro perfecto, sobrenatural, porque es la palabra inspirada por Dios, son las Sagradas Escrituras. Y vean, hermanos, esto no se queda a nivel conceptual, hombre, qué increíble, wow. No, hermanos, vean el efecto, vean el poder de la palabra viva, perfecta. Versículo 16, 2 Timoteo 3:16, vean lo que produce el Espíritu Santo a través de esta palabra perfecta en aquellos a quienes, versículo 15, ha hecho sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16, véanlo, 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, esto es, nos da la enseñanza necesaria para pensar y actuar como Dios quiere. Además, versículo 16, para otro propósito, redarguir, nos reprende, nos muestra dónde estamos mal. Tercer propósito, tercer efecto, 16, para corregir. Esto es, nos lleva de estar mal a estar bien ante Dios. Y un cuarto efecto, vean en el 16, al final, para instruir en justicia, nos lleva a vivir en santidad. ¿Todo esto para qué? ¿Cuál es el fin? 17, véanlo, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? El hombre que predica la palabra de Dios, un título privilegiado que se usa para describir en el Antiguo Testamento a Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, otros profetas. Timoteo aquí se podría aplicar al predicador, al pastor, en un sentido limitado, podríamos decir a todo cristiano, porque todos estamos proclamando la palabra al evangelizar, al enseñarnos unos a otros. Pero vean para qué, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esto es completo, se puede traducir, capaz de cumplir con toda demanda, todo requisito, y concluye el 17, enteramente preparado, o como lo dice una versión, habiendo sido minuciosamente preparado, equipado para toda buena obra. Esto es impresionante. Lo único que necesitaba Timoteo, lo único que necesitamos para estar completamente preparados para enfrentar a los falsos maestros, para enfrentar el mundo que vivimos de una manera que honra a Dios, es la Escritura. Únicamente la Escritura, sola Scriptura en latín, recuerdan la frase de los reformadores. Escuchen esto, unos 5 siglos antes de cuando Pablo escribió 2 de Timoteo, los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles habían ya vivido. Fue la época conocida como la época dorada de la filosofía griega, y seguramente Pablo sabía esto. Decimos esto, que habría conocido de estos escritos, porque en Hechos capítulo 17, recuerdan, cuando evangelizó en Atenas, repitió lo que dijeron algunos filósofos ahí. Pero observen esto, a pesar de que Pablo sabía de filosofía, le dijo a Timoteo, Timoteo, lo único que necesitas para que alguien sea salvo, para crecer espiritualmente, para servir al Señor, es la Escritura. Hermanos, esto realmente nos debe confrontar, porque algunos de nosotros pensamos que necesitamos de ideas humanas para crecer espiritualmente, como filosofía, psicología, experiencias humanas, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Es un error a la luz de este texto. Eso es un ataque contra este pasaje. No nos equivoquemos. Este pasaje indica claramente que lo único que necesitamos para evangelizar y para crecer espiritualmente, para crecer en la piedad, es la Escritura, las Sagradas Escrituras, nada más.
Por eso necesitamos, 2 Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que esforzarnos por la gracia de Dios para estudiar, para comprender lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. Esa es la interpretación correcta. Y ya que tenemos eso, ¿qué debemos hacer? 4:1, 4:2, predicar. Véanlo, con esto terminamos. Esto nos lleva a la tercera verdad de la predicación y la piedad que te enseñan su importancia. Ya vimos el motivo de la predicación del 1 al 9, los falsos maestros. En segundo lugar, el medio de la predicación, la escritura, 10 al 17. Y vean en tercer lugar el mandato de la predicación, en el 4:1 al 7, el mandato. Y aquí llegamos a uno de los capítulos más importantes de la vida cristiana, lo dijimos al principio. Aquí encontramos en el 4:2 el segundo y más importante mandato que Pablo le dio a Timoteo aquí, a su discípulo, aquí al borde de la muerte, recuerden, y le dijo, 2 Timoteo 4:1, véanlo, te encarezco, o se puede traducir, te mando solemnemente, delante o en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, su aparición, su segunda venida, de Apocalipsis 19, y en su reino, el establecimiento de su reino milenial, Apocalipsis 20. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Aquí en el 4:1 parece que Pablo se refirió al Señor como juez, de manera general, culminando con el juicio del gran trono blanco, que es para los muertos espirituales, los incrédulos de Apocalipsis 20. Pero recuerden, también juzgará a los sobrevivientes de la tribulación de 7 años después de regresar en Apocalipsis 19, antes de empezar el milenio de Apocalipsis 20. Ese será el juicio de las ovejas, que son los creyentes, y los cabritos, que son los incrédulos, en Mateo 25. Y también juzgará a los creyentes antes de eso en el tribunal de Cristo, 1 Corintios 3, después de haber arrebatado a esa iglesia antes de la tribulación futura de 7 años. Y en ese momento el Señor evaluará nuestro servicio a Él para determinar el valor de nuestro servicio. Y la idea entonces del versículo 1 es esta: Timoteo, el Padre te está viendo, el Hijo te está viendo, y le vas a dar cuentas al Hijo. Y esto nos recuerda igual a nosotros, hermanos, así como a Timoteo. El Padre nos ve, vivimos en la presencia del Padre, vivimos en la presencia del Hijo. El Hijo va a juzgar nuestro servicio a Él, y esto debe motivarnos a obedecer lo que viene a partir del versículo 2. El versículo 1 apunta a la seriedad de este mandato tan importante. De nuevo, el mandato más importante de esta parte final de 2 de Timoteo, aplicado de manera más directa a ti como pastor, y aún así, aunque no seas pastor, de manera indirecta a ti como creyente en general, al evangelizar, por ejemplo, al enseñar, al aconsejar a otros en la congregación. Véanlo, versículo 2, aquí viene, 2 Timoteo 4:2, que prediques, mandato. La idea es: proclama públicamente, proclama con volumen alto. ¿Predica qué? 2, la palabra. ¿Cuál es la palabra? La escritura inspirada del 3:16, las sagradas escrituras del 3:15. Esto nos lleva a preguntar, ¿qué significa predicar la palabra? Explicar el significado de las escrituras y exhortar a obedecerlas. Explicar el significado de las escrituras y exhortar a obedecerlas. ¿Cómo sabemos esto? Por varios indicadores en el texto. Por ejemplo, en el 2 Timoteo 4:2, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta, llámalos a aplicar. Doctrina, enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 3, 2 Timoteo 4:3, la sana doctrina. Esa es la enseñanza que explica el significado correcto del texto. Ese significado único, el que el autor original, de nuevo, quiso que entendieran a los que les escribió esa parte de la Escritura. Y vean, hermanos, así es como debía predicar. Versículo 2, véanlo de nuevo, 2 Timoteo 4:2,
que prediques la palabra, que instes, un mandato, estate listo, sé persistente. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. La idea es cuando quieran oír y cuando no quieran oír. Sigue el texto, síganlo. Redarguye, mandato. La idea es hazles ver su pecado. Continúa, reprende. La idea es expresa fuerte desagrado, censura, advierte contra el pecado. Esto apunta a que, escucha, si tú oyes la predicación de la palabra de Dios y no confronta tu pecado, no estás oyendo la predicación de la palabra. Porque parte de predicar la palabra fielmente es que confronta tu pecado. Confronta lo que dice la Biblia, no es que te confronto porque no te paraste a las 5 de la mañana y pecaste porque no has orado de lunes a domingo parándote a las 5 de la mañana. No, la Biblia no nos manda a hacer eso. Confronta lo que Dios llama pecado. Y hermanos, vean por favor, nuestra meta es no ser buenos oradores, sino predicadores fieles. Decir lo que dice el texto. Vean, explicamos y versículo 2 al final, exhorta, la idea es otro mandato, alienta, insta con toda paciencia. La idea es soporta aunque seas provocado, sé paciente. Y al final del 2, enseñanza, otra vez, esto implica enseñar. Tienes que enseñar. Escucha, 2 Timoteo 3:15 al 4:2 indica que alguien que nos escuche predicar la palabra y crea en Cristo y crezca en Cristo es debido al efecto de la Escritura inspirada, no debido a nosotros. No tenemos poder, no tenemos capacidad para hacer que alguien crea en Cristo y crezca en Cristo. Solo Dios y su palabra lo tienen. Y por eso lo dice ahí en el 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La mamá y abuela de Timoteo le enseñaron a Timoteo las escrituras desde que era niño y no eran doctoras en teología. No, tenía que predicar la palabra Timoteo. Y piensen, hermanos, en esto es impresionante, piénsenlo, que Dios use su palabra perfecta, predicada por pecadores, para salvar y santificar a otros pecadores sin que su palabra sea contaminada. ¿Cómo es eso posible? Eso es solo posible por el poder del Espíritu Santo usando las escrituras que Él inspiró. Es una verdad asombrosa, un impresionante comentario del poder de Dios y su palabra. Dices tú, hombre, quiero esa enseñanza. Eso es porque el Espíritu Santo produce eso en ti. Pero tristemente, al igual que Timoteo, la mayoría de la gente que Timoteo enfrentó, gente que profesa ser cristiana, no quiere escuchar la predicación de la palabra. ¿Cómo sabemos eso? Vean el versículo 3. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo. ¿Qué tiempo? Como en el 3:1, periodo de tiempo. Ya lo vivía Pablo, Timoteo, lo vivimos nosotros. 3, véanlo, 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, la idea es no soportarán en el griego, no aguantarán, no tolerarán, vean que la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La enseñanza que refleja una interpretación correcta del texto. La enseñanza que refleja que alguien usa bien la palabra de verdad, el 2:15. En lugar de que la gente, vean, la gente va a decir, no quiero oír la enseñanza fiel de la Escritura, sino que, vean lo que quieren, versículo 3, sino que teniendo comezón de oír, esto es, teniendo deseo de oír lo que satisface sus deseos pecaminosos, se amontonarán, la idea es, se acumularán a sí mismos, maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la razón por la que alguien no quiere escuchar la predicación de la palabra? Su pecado. No quiere que le digan que está mal. Versículo 2. Quiere que le ayuden a justificar su pecado. Versículo 3. Este tipo de maestros, versículo 3, abundan. Son de los que más hay. Son buscados, son populares, son alimentados por estas multitudes que anhelan que les digan que están bien en su pecado. Hermanos,
si estamos siendo fieles en predicar la palabra, la norma es, según este texto, que poca gente quiere escuchar. Que no te sorprenda que la iglesia en la que predicas la palabra es pequeña. Esa es la norma. Incluso si estás en una iglesia más grande, proporcionalmente es la minoría. La minoría. Y dices tú, yo pensaba que si venía al Master Seminary iba a tener una iglesia enorme. No, según este texto no. Te va a ayudar el Master Seminary si eres un creyente genuino llamado a predicar. Te va a dar las herramientas para que aprendas a estudiar, a interpretar, a predicar fielmente la palabra. Pero esto es lo que te espera, esta es la vida real. Y también tú como congregante no esperes, dices que hay un problema en nuestra iglesia, no crece. Bueno, si están siendo fieles al Señor y pues no crece, algo va a haber de crecimiento si es una iglesia real. Quizá no crezca a tu paso o a tus expectativas, pero ve, estas son expectativas bíblicas. Esta es la norma. Y vean, versículo 4, lo que quieren oír estos cristianos profesantes. Ahí en el 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas son cuentos, del griego son leyendas, mitos, que son lo opuesto a la verdad de las Escrituras. Esto es pura mentira. Pura mentira. Por favor, vean esto, hermanos, otra vez. Vean la belleza de la Escritura aquí. Aquí en el versículo 4 dice: apartarán de la verdad. ¿Qué es la verdad del versículo 4? La sana doctrina del versículo 3. Es la predicación de la palabra del 4:2. Esa palabra que es inspirada por Dios del 3:16, que son las sagradas Escrituras del 3:15. Esto es hermoso. No dejemos de predicar la palabra, hermanos. A pesar del rechazo de la predicación de la palabra, igual que Timoteo, tenía que seguir adelante con esta responsabilidad. Y aquí viene otro pero tú. Ya hemos visto varios, ¿se han dado cuenta? A pesar de lo mal que estaba la situación, versículo 10, pero tú. A pesar de lo mal que estaba la situación, otra vez, 4:5, pero tú. 3:10, Timoteo está inundado de falsos maestros, pero tú. 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y otra vez, 4:5, pero tú. Tienes que ser tú uno de los pero tús. No importa lo mal que esté el mundo en el que vivimos, lo débil, lo contaminado que esté la iglesia, pero tú. Versículo 5, aquí. Segunda de Timoteo 4:5, pero tú, esto es, a diferencia de los que rechazan la predicación de la palabra del 3 y 4, pero tú sé sobrio, esto es, debes estar en control de tu mente, alerta en todo. Otro mandato en el 5, soporta las aflicciones. Uno más, haz obra de evangelista, esto es, evangeliza. Y en el 5 al final, cumple tu ministerio, cumple tu servicio. Vean ustedes que al predicar la palabra del versículo 2, a pesar de tanto falso maestro, a pesar de que hubiera gente que iba a anhelar y a buscar tener muchos que les dijeran cosas que alimentaran sus deseos pecaminosos, a pesar de todo eso, Timoteo tenía que predicar la palabra. Y al predicar la palabra del 4:2, 4:5, Timoteo iba a demostrar que estaba en control de su mente, que estaba soportando las aflicciones por predicar, estaba evangelizando al predicar la palabra y cumpliría con su ministerio al predicar la palabra. Escucha, no puedes predicar la palabra a menos de que controles tu mente por la obra del Espíritu. Si no soportas las aflicciones, no vas a predicar la palabra y por lo tanto no vas a evangelizar, no vas a cumplir con el ministerio que Dios te ha encomendado, ni vas a ayudar a otros creyentes a crecer espiritualmente. Así de serio es este mandato a predicar la palabra. Sumamente serio. Y en términos prácticos, Timoteo tenía que predicar la palabra en ese momento y ser fiel a los mandatos de los versículos 2 al 5 por una razón. Pablo ya no iba a poder hacerlo porque iba a morir. Eso es lo que le dijo en el 4:6. Vean y terminamos con esto. 2 Timoteo 4:6. Porque esta es la razón por la que Timoteo tenía que hacer todo eso. Porque yo, enfático en el griego, yo ya estoy para ser sacrificado.
y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que estaba al borde de la gloria, pero vean cómo llegó al final de su vida, 4:7, hermoso texto, pero véanlo en contexto, 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 ilustraciones de la vida cristiana. En griego, he peleado, he acabado y he guardado, se refiere a los resultados actuales de lo que hizo en el pasado. Él fue un ejemplo de lo que le mandó a Timoteo que hiciera. Como dijo en el 2, 3 y 4, él fue un buen soldado de Jesucristo que sufrió penalidades. Él no se enredó en la mundanalidad, sino que agradó a su Señor. Él corrió como un atleta que guarda las reglas. En las palabras del 1, 13 y 14, Pablo retuvo la forma de las sanas palabras, guardó el buen depósito por el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, Pablo dijo, en todo el ministerio que Dios me dio, no toleré la desobediencia a las Escrituras, ni alteré la enseñanza de las Escrituras. Ese es el ejemplo a seguir. Que vivamos de tal manera que podamos decir esto al final de la vida que el Señor nos da. Que seamos fieles como Pablo y sobre todo como el que vive en nosotros, el testigo fiel. Y recuerden, al igual que Pablo, conscientes de que somos reemplazables y necesitamos ser instrumentos reemplazables pero fieles para honrar al que es irreemplazable mediante una vida que ejercita la piedad al predicar la palabra fielmente. Y cuando hacemos eso, hermanos, enseñamos y ejemplificamos a nuestros Timoteos, a nuestros reemplazos, a seguir nuestro ejemplo. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Oremos. Padre, reconocemos, como Pablo lo dijo, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Es algo impresionante, nos deja boquiabiertos ver que nos has encomendado las sagradas Escrituras inspiradas, la verdad, que describe la realidad de todo lo que has escrito aquí. Reconocemos, Padre, que para estas cosas no somos suficientes y al mismo tiempo nos anima a ver que en tu sabiduría perfecta escribiste este texto para mostrarnos lo parecido que es nuestra situación a la que vivía Timoteo, a la que vivió Pablo. Ayúdanos, Padre, por tu gracia a vivir, a seguir, a persistir en lo que hemos aprendido y nos persuadimos sabiendo de quién hemos aprendido, para cultivar la piedad de nuestra vida. Ayúdanos a examinarnos para que si estamos pensando que podemos de alguna manera salvarnos por algo además de las Escrituras, que confesemos nuestro pecado y nos arrepintamos y entendamos que solo en Cristo hay salvación por la fe arrepentida. Y para los que están en Cristo, Señor, que recordemos que solo tu palabra es suficiente y que no busquemos ideas ingeniosas, no seamos seducidos, engañados por maneras de pensar no bíblicas, sino que ayúdanos, Padre, a entender la perfección de tu palabra, la realidad gloriosa de que tenemos un texto inspirado, perfecto, que es suficiente en manos de tu Espíritu. Que seamos diligentes, Padre, en cuidarlo, estudiarlo y predicarlo para tu gloria. Amén.